Hola estudiantes, hoy vamos a ver factorización y vamos a ver también MCM y DCM. La factorización consiste en poder descomponer en factores un número compuesto. Nosotros sabemos que el número compuesto lo podemos expresar como un producto de números primos. Entonces, eso mismo es lo que vamos a realizar por medio de la factorización. Como podemos ver, consiste en expresar dicho número como producto de números o factores primos elevado a los exponentes correspondientes. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor de qué se trata la factorización. A nosotros nos están pidiendo que el 315 lo factoricemos. Para ello vamos a trazar siempre primero una línea vertical paralela al 315. En el lado derecho de la barra, aquí donde tengo posicionado el mouse, vamos a ir colocando números primos por los cuales se pueda dividir al 315. Entonces, recordemos cuáles eran los números primos: el 2, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a ir probando desde el menor número primo. ¿El 315 se puede dividir por 2? No, porque no es un número par, es un número impar ya que termina en 5. Entonces vamos a ver por 3. ¿Se puede dividir por 3? Si nosotros sumamos las cifras, 5 más 1, 6, más 3, 9. Y el 9 es divisible por 3. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar el 3. Y vamos a proceder a dividir. 315 dividido 3 nos da 105. Ahora el 105, ¿lo puedo dividir por 2? No puedo. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí. Entonces lo divido y al dividir por 3 nos va a quedar 35. Ahora el 35, ¿se puede dividir por 2? No. ¿Se puede dividir por 3? No. ¿Se puede dividir por 5? Sí. Entonces lo divido por 5, coloco el 5 y al dividirlo nos va a quedar 7. El 7 no se puede dividir por 2, ni por 3, ni por 5. Es un número primo, entonces lo divido por el mismo. Lo divido por 7. El 315, que es nuestro número que nos están pidiendo que lo factoricemos, lo podemos escribir como un producto entre 3 por 3 por 5 por 7. ¿Cuántas veces está el 3? 2 veces. Entonces, cuando nosotros lo escribimos como un producto, ¿sí?, tenemos que el 315 va a ser igual a 3 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el 3 está 2 veces, por 5 por 7. Repasemos la definición. La factorización de un número consiste en expresar dicho número como un producto de números o factores primos. Hasta ahí analicemos. ¿El 3, el 5 y el 7 son primos? Sí. Ahora, elevados a los exponentes correspondientes. ¿Cuántas veces está el 7? 1. Entonces debería ir un exponente 1, pero normalmente cuando está elevado a la 1 no se pone ya que es el mismo número. El 5 también está una vez, en cambio el 3 está 2 veces. Por eso ponemos 3 al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Nos están pidiendo que factoricemos el número 36. Hacemos la línea y vamos a suponer que yo me apresure y en vez de comenzar a dividir por los factores primos, es decir, por 2, por 3, por 5, por 7 y así sucesivamente, directamente yo sabía que 36 era divisible por 6. Si yo pongo 6 acá, ¿está bien o está mal? Está mal, porque el 6 no es un número primo, es un número compuesto. Por lo tanto, nuestro ejercicio estaría mal. Veamos cuál sería la forma correcta. Tenemos 36, ponemos la línea de división y comenzamos dividiendo. Primero lo dividimos por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque 36 es un número par. Nos queda de resultado 18. 18 también es par, entonces lo puedo volver a dividir por 2 y nos va a dar como resultado 9. Ahora el 9 no lo puedo dividir por 2, pero sí lo puedo dividir por 3. El resultado de 9 dividido 3 es 3
lo divido nuevamente por 3 porque es un número primo, lo divido por el mismo número y nos queda de resto 1. ¿Cómo podemos escribir a nuestro número 36? Como un producto entre 2 y 3, ambos van a estar elevados al cuadrado, ya que el 2 está 2 veces y el 3 está 2 veces. Corroboremos a ver si nuestro resultado está bien. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 4 por 9 es 36. Entonces, hemos realizado correctamente nuestra factorización. Pasemos a lo que es MCM. ¿Qué quiere decir MCM? Múltiplo común menor. En otros lados, si ustedes lo investigan aparte, también les puede aparecer como menor común múltiplo, ¿sí? Es lo mismo. Veamos qué dice nuestra definición. El múltiplo común menor entre dos números es el menor múltiplo que tienen en común esos números, sin tener en cuenta el cero. Entonces, es el común, pero de los múltiplos. Entonces, siempre nos vamos a ir a números más grandes del número que nos están dando, ¿sí? Y tienen que ser, para sacar nosotros nuestro MCM, van a ser 2 o más números. Veamos cómo se calcula. Para realizar el cálculo del mínimo común múltiplo, primero se hace la descomposición de los números en factores primos, que quiere decir la factorización que acabamos de ver. Y luego se eligen todos los factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente, con el que aparecen, y se multiplican. Vamos a hacer un ejemplo. Acá nos están pidiendo que calculemos el mínimo común múltiplo de los números 45 y 60. Primero nos están diciendo que debemos hacer la descomposición de los números en factores primos. Es decir, que debemos hacer la factorización del 45 y debemos hacer la factorización del 60. Vamos a colocar el 45, colocamos la línea de división y empezamos a dividir por números primos. En este caso es divisible por 3. 45 dividido 3 nos da 15. 15 dividido 3 nos da 5. Y 5 dividido 5 obtenemos el resto 1. Por lo tanto, el 45 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 5. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el 60. Vamos a hacer la factorización, que es la descomposición de los números en factores primos. Tomamos el 60, aplicamos la línea de división. 60 lo puedo dividir por 2, ya que es par. Nos da como resultado 30. 30 dividido 2 nos da 15. 15 dividido 3 obtenemos 5. Y 5 dividido 5, 1. ¿Sí? Entonces el 60 lo podemos escribir como 2 al cuadrado, porque el 2 está 2 veces, por 3 por 5. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestro MCM entre 45 y 60? Veamos lo que nos dice el punto B. Se eligen todos los factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente con el que aparece. El 45 como factor tiene el 3 y el 5. El 60 tiene como factor el 2, el 3 y el 5. Entonces, ¿cuáles son primeros los comunes? El 3 se repite en el 45 y se repite en el 60. Entonces colocamos el 3. El 5 también se repite en el 45 y se repite en el 60. Entonces lo coloco al 5. Ahora bien, también me dicen que van los no comunes. Es decir, el 2 que está en el 60 pero que no está en el 45, también lo voy a colocar. Y me dicen que coloque al 2, al 3 y al 5 con el mayor exponente con el que aparece. Veamos, el 2 aparece con el mayor exponente 2. El 3, acá tenemos en el 60, tenemos 3 a la 1 y en el 45 tenemos 3 al cuadrado. Entre 3 al cuadrado y 3 a la 1 corresponde 3 al cuadrado porque es el mayor exponente. Mientras que el 5, el mayor exponente sería 1 que no lo ponemos. Pero ahora debemos resolverlo, ¿sí?
Entonces, vamos a resolver primero las potencias. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Por 5. Multiplicamos 4 por 9 por 5. 4 por 9, 36. Por 5, 180. Pasemos a ver el divisor común mayor, que lo vamos a abreviar como DCM. En algunos lados va a aparecer como MCD, que quiere decir básicamente lo mismo, mayor común divisor. Eso es lo que significan las siglas. Veamos primero la definición. El divisor común mayor entre dos números es el mayor de los divisores que tienen en común esos números. ¿Cómo se calcula? Se hace en primer momento, como vimos en el MCM, vamos a hacer primero la factorización de los números que nos están pidiendo y luego, cuando debamos elegir entre los factores primos, vamos a elegir solamente los comunes y con el menor exponente con el que aparece. Y eso después lo vamos a multiplicar. Veamos un ejemplo. Nos están pidiendo calcular el máximo común divisor de los números 80 y 140. Primero vamos a descomponer en factores primos al 80 y el 140. Vamos a comenzar por el 80. Ponemos la línea de división, lo dividimos por 2, nos va a dar 40. 40 dividido 2 nos da 20. 20 dividido 2, 10. 10 dividido 2, 5. 5 dividido 5, obtenemos resto 1. Por lo que el 80 lo podemos escribir como 2 a la cuarta. ¿Por qué? Porque está 4 veces el 2 por 5. Vamos a ver el 140. 140 también es par, entonces lo puedo dividir por 2. Nos va a dar 70. 70 dividido 2 nos da 35. El 35 lo puedo dividir en 5. Nos va a dar 7. 7 y 1. Entonces el 140 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, porque está 2 veces el 2, por 5 por 7. Veamos entonces cómo calcularíamos el divisor común mayor entre 80 y 140. Primero veamos que sean comunes, es decir, son factores que se tienen que repetir en el 80 y en el 140. Como podemos observar, el 2 y el 5 están tanto en el 80 como en el 140. Entonces los factores que voy a poner solamente son el 2 y el 5. El 7 no, ¿por qué? Porque en el 80 yo no lo tengo el factor primo 7. Entonces no lo pongo. Y ahora me pide que sea con el menor exponente. Es decir, que tengo que ver los factores 2 y 5 y tengo que ponerlo con el menor exponente con el que aparezcan. Acá el 2 aparece elevado a la cuarta. Y acá el 2 en el 140 aparece elevado al cuadrado. Como 2 es menor a 4, colocamos 2 al cuadrado. Y el 5 en ambos está elevado a la 1, porque está una sola vez. Entonces lo dejamos como 5. Y procedemos a resolver. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 5 nos da como resultado 20. Quiere decir que 20 va a ser el divisor que es común entre 80 y 140, pero que es el mayor de todos. Nos vemos, saludos.